Empezó a trabajar de chico a los 7. Emigró de grande, casi a los 50. Carnicero, taxista, lavaplatos, técnico electromecánico y de refrigeración, e inmigrante. Puso su mirada en Polonia, pero viajó a España. Y terminó estafado, con solo 20 euros en el bolsillo y un pasaje de vuelta. Pero siguió adelante, y no deja de hablar y pensar en sus hijas, que están lejos, pero cada vez más cerca. Esta fue mi charla con Ernesto. Todo comenzó en Rosario, Argentina. Yo salí con 49 años y en 49 años no cambió. Pasaron gobierno y gobierno y gobierno y no cambió. Digo esto, o sea, el único que puede cambiar mi situación soy yo. Además de intentar por todos los medios de cambiar su situación, Ernesto también le pidió ayuda al de arriba. Sin embargo, decidió ir en contra de lo que él mismo pedía, y en lugar de viajar a Polonia, se fue a España. No va a ser fácil tampoco, pero bueno, vamos. Pero no creí que el de arriba se iba a encaprichar y está bien, él tiene sus razones. Yo siempre digo que, porque yo mientras estaba haciendo los papeles y todo, como por ahí un poco de fe de uno o lo que sea, pedía venir a Polonia a trabajar y por eso se había empezado con algunas palabras de polaco y qué sé yo. Y cuando fui a Barcelona y después que me pasó eso, que me estafaron y me dejaron a cero, yo digo, es como, viste, como que el de arriba me miró y me dijo, me pediste ir a un lado, te di la posibilidad y te vas para donde vos querés. No, ahora te voy a sacar todo. A ver qué haces. A ver si tenés ganas de ir a donde me dijiste que tenías ganas de ir. Haya sido el de arriba, el destino, o quizá un poco de mala suerte, con pasaporte polaco en mano y todo, las cosas en España no resultaron bien. Junté, o sea, para los pasajes y tenía 900 euros. La realidad era que era poco. Tenía, bueno, mi primo que, bueno, me hacía entrar al trabajo y eso, bueno, cuando llego a Barcelona, todo, estábamos hablando, me dice, imposible de que te haga entrar, boludo ese. Le digo, ¿qué pasó? Me dice, mi sobrino, que estuvo antes que yo ahí trabajando, se mandó una y mil cagadas. ¿Qué pasó? Dijo el dueño, no. Hasta acá llegué, o sea, no. Digo, bueno, empecé a buscar trabajo, pero nadie te da, salvo que tenga la nacionalidad española. Pero bueno, yo tenía la polaca, europea, pero no española. Estaba buscando una habitación para alquilar y qué sé yo, para empadronarme, que me empadronen y poder sacar el NIE para empezar a trabajar. Voy, pago, que me cobraron 700 euros. ¿Qué pasó? Bueno, nunca más, o sea, respondieron los mensajes, hice la transferencia, chao. A volar paloma los 700 euros. Me quedaba el pasaje de vuelta de Argentina y nada más que eso. Mi primo me dice, mira, yo te puedo prestar para el pasaje. Si vos querés ir a Polonia, dice, ya que tenés nacionalidad, por ahí no tenés que empadronarte, o ya tenés papeles, o sea, es distinto. Sí, bueno, busqué por Facebook, o sea, empresa de trabajo, justo la pegué con esta persona, que hasta el día de hoy somos muy buenos amigos y, o sea, hay otro argentino más, y con eso arranqué. Hoy Ernesto está contento, pero las cosas no fueron fáciles. Empezando por el idioma, que la verdad ni me imagino lo que debe ser aprender polaco. Yo el inglés lo manejo básico, pero no para hablarlo fluido. Entonces, ¿qué pasa? En lo cotidiano es todo polaco. ¿Hablas más polaco que inglés? Y ahora, o sea, en realidad ahora sí. Wow. Porque me resulta un poco más fácil. Acá, si querés estudiar polaco, tenés que saber inglés. O sea, en las escuelas y academias me enseñan gratis. No tengo problema. Pero la clase es en inglés. Claro. ¿Entendés? Entonces, yo manejo el castellano. Las clases, te digo, son saladas, son caritas. Y por esa misma, porque tiene que ser un profesor que hable español. O sea, él tuvo que aprender el español para poderme enseñar polaco. Wow. Igual no todo fue tan difícil como parecía. Y recién llegado, Ernesto empezó a sentirse a gusto. Ni bien bajó del avión.
después que me estafaron ahí en Barcelona, todo, que agarré un avión y me vine para acá. Apenas bajé del aeropuerto de Breslavia, eh, Wrocław sería, bajé y salí yo tenía que llegar al centro de la ciudad a tomar el tren para ir a la ciudad donde tenía que ir sería donde estaba la agencia que me contrataba. Claro, estaba ahí adelante de la máquina de ticket y está todo en polaco. O sea, necesitaba un ticket para el bus y no entendía. ¿Entendés? Claro. No agarraba una. Aparte, yo tenía euro. ¿Entendés? Y acá, olvídate, euro y dólares, no los quieren. Y justo venía una pareja que salía del aeropuerto polaca y me expliqué más o menos entre inglés y el poco polaco que manejaba. Ah, ni problema. Pues. Agarró, se puso y me preguntó dónde quería ir, sacó el boleto y le saqué un euro para pagárselo. No, o sea, en un poco Wow. de español me agarra y me dice, no, dice cordialidad polaca. Sabiendo que en su cabeza el destino final era Polonia, bueno, aprendió algunas palabras en polaco. Pero como a veces digo, la vida no siempre va en línea recta. Y se encontró en el trabajo con otra sorpresa. En el trabajo, bueno, sí, tengo una serie de inconvenientes todavía. ¿Qué pasa? Mi compañero de trabajo es ucraniano. Él es o sea, él es del Donbass. ¿Qué pasa? La zona de Donbass habla ruso, no habla ucraniano. Entonces, con él me toca hablar en un polaco medio ruso, que por ahí me equivoco y le digo al encargado o la encargada del sector donde yo estoy, le nombro, o sea, le digo las palabras en polaco, pero como si fuera en ruso, y ellos mismos me corrigen. Me dice, nie. Si bien con el idioma no fue fácil, el tema de la comida le fue bastante bien. Cordialidad polaca, quizá, una vez más. Qué loco que vendan yerba, ¿no? Me dice eso que tiene que haber unos cuantos latinos o argentinos, porque si no, no la venderían, ¿no? Y ponele en el otro trabajo donde estaba que es el frigorífico Tarsiski. Tarsiski tiene en la Sí. planta principal, es como una tienda. Y ahí tenían, o sea, todo lo que era los fiambres que se vendían en la empresa, que vos podías ir a comprar, obvio, mucho más barato, como trabajábamos ahí en la empresa. Y a la vez tenía, qué sé yo, para los colombianos había yuca, había plátano, nosotros teníamos yerba, dulce de Wow. leche, alfajores, eh, ¿entendés? Que, o sea, la gerencia de la empresa había traído un chef para enseñarle a la cocinera del comedor a cocinar comida latina, para que nos hicieran comida latina a nosotros. Wow. Porque en realidad, bueno, un 70% de la empresa son casi todos latinos. Entonces yo quería que estuvieran Wow. bien, o sea, por eso te digo, o sea, el polaco es amable, de afuera, qué sé yo, se lo ve, qué sé yo, cuando no está acá en el país y eso, se lo ve frío, distante, porque es así de entrada. Una vez que vos ya te conoció, ya es otra cosa completamente distinta. Son muy familiares. Dicen que hay polacos malos. Sí, calculo que sí. Todavía no encontré ninguno. Ernesto consiguió trabajo, sentirse a gusto y cuidado por los polacos. Pero como él mismo cuenta, con un mejor manejo del idioma las cosas irían mejor. Ojo, ganó el mínimo porque no manejo el idioma. Porque yo fácil como técnico electromecánico, técnico en refrigeración, que soy, o carnicero, que es mi profesión de toda la vida, porque soy tercera generación de carnicero. ¿Entendés? Entonces yo estaría ganando prácticamente el doble de lo que gano acá. Bueno, en Suiza los carniceros están casi 4 veces de lo que ganan acá. Wow. ¿Entendés? Porque no hay. El problema es que, bueno, en mi oficio no hay gente que lo sepa hacer. Son oficios que están muy en crisis porque nadie los aprendió. Y yo, bueno, por ser tercera generación, yo a los 7 años
Ya estaba cortando carne con 7 años, aprendí. Aprendí como, qué sé yo, cualquier chico, jugando o cortando grasa. Y de ahí no paré nunca más hasta, bueno, hice primaria, secundaria. La universidad hice casi primer año de analista de sistemas. O sea, es una falta de los trabajos manuales que está viendo acá en Europa, ponerle de trabajo a oficina, por eso se los pagan poco, Mm. porque son trabajos que todos estudiaron. Pero los trabajos manuales, electricista de España ganan cualquier cosa. Mm. Y, o sea, no hay electricista, está viendo faltante de electricista, de plomero. Si bien a Ernesto le tocó emigrar de grande, la realidad es que, como él mismo dice, ya estaba trabajando de inmigrante incluso antes de irse de su país. Es para todo, o sea, es un proceso de emigrar, es un proceso de desarraigo de todo lo tuyo y, como quien diría, volver a empezar de cero, porque literalmente estás empezando de cero, lo único que viniste con una valija, a menos de que seas millonario, obvio, pero, o sea, si sos millonario, venís de vacaciones, pero acá vos sabés que viniste y bajá la cabeza y tenés que trabajar y hacer un montón de cosas que, bueno, igualmente yo en Argentina cuando tuve que trabajar, trabajé prácticamente como si fuera inmigrante, porque, o sea, trabajé en empresas de limpieza, trabajé de lavaplatos, o sea, yo tuve, a ver, 23 años casado y, bueno, la Ujú. madre de mi hija no trabajaba, pero, o sea, gastaba como si tuviera fecha de vencimiento los billetes. Y, o sea, yo tenía 2 hijas, los gastos de toda la casa. Entonces, o sea, yo era como que en 23 años no me pude dar el lujo de decir, no, no tengo trabajo, esperaré a ver que salga algo. No, no podía esperar. O sea, no tenía opción. Ernesto tenía 49 años cuando decidió salir de Argentina, y poco tiempo después volvió a salir, pero con motivos muy distintos. Encima, mirá mirá la cara que tengo destruido anoche por, anoche por primera vez en un año. En primera vez en un año me fui a una confitería acá a bailar. Mm. Vos dirás, este está loco. Pero digo, me vine al otro lado del mundo solo. No voy a salir a un boliche solo. Pero olvídate. Agarré, me tomé el colectivo Mm. y. Colectivo, le digo yo, el bus. Sí. Y me fui hasta el centro y me fui a la confitería, la pasé espectacular, la verdad, espectacular. Toda una buena onda, aparte encontré un montón de chicas latinas, polacas, o sea, todo muy buena onda, la verdad, y se pasó lindo. ¿Vos sabés lo que es caminar acá por la calle y sacarte ese ojo que tenía en la nuca en Argentina? Que, o Mm. sea, que alguien te iba a robar o te iban a apuñalar para sacarte el celular. Pues yo vivía en Rosario, o sea, Rosario pasaba comúnmente todos los días eso. O sea, tenías que estar con el ojo en la nuca y sabés lo que es caminar hoy a la hora que sea acá. Yo anoche salí a las 3:30 de la mañana del boliche y estaba pidiendo el Mm. Uber en el medio de la calle con el celular así, con la tarjeta de crédito, o sea, para pagar, en el medio de la calle. Y la gente pasa, Mm. como mucho uno pasó, uno medio crotófalo, que, bueno, en su polaco, me agarró y me pidió un cigarrillo. Pero todo lo que vos podés, toda la amenaza más grande que podés tener, que alguien te pida un cigarrillo. Vos caminás tranquilo, porque acá Mm. nadie piensa en hacerte daño, en tomar lo que no es de ellos. Es como que ya está implantado culturalmente eso. Vivir afuera nos enseña muchas lecciones, y la idea un poco del canal es compartirlas. Así que le pregunté a Ernesto si se le ocurría algún consejo para otros inmigrantes o gente que está pensando en irse. No sé, si tiene la mínima posibilidad de hacer algún papel para estar legal, Ujú. hacerlo. Si no, buscar de tramitar algún tipo de visa, si no tenés posibilidad de hacer nacionalidad, que yo lo vivo a diario porque mucha de la gente vive como quien diría con la patada en el traste porque le falta un montón de papeles o mintió cuando entró a la aduana, al aeropuerto diciendo que venía de turista y no vino de turista. O sea, el,
El empleado del aeropuerto no es tonto, o sea, está cansado de ver eso, está entrenado para hacer eso. Ujú. Y por ahí, bueno, me tocó vivirlo con gente o sea, con gente colombiana, más que nada, porque conviví con muchas personas colombianas. Eh, si son padres o matrimonio, yo le aconsejaría en principio, si puede, hacer el esfuerzo el marido. Yo, o sea, tenía hasta el día de hoy, bueno, ahora está recontenta, están en Varsovia, una pareja amiga, pero Ujú. yo la escuchaba llorar todas las noches porque extrañaba, tenía una nena de 5 o 6 años, el hijo de 12 y otro de 18, y estaban todos en Colombia, y lo que esa madre extrañaba a esos hijos, todas las noches era hablar por teléfono con los hijos, porque, o sea, sigue siendo la madre y tenía que hacerse cargo, por más que estuvieran con la abuela, por cuestiones de problema de la escuela, problema de esto, problema de lo otro, tenía que mandarle plata, ¿entendés? Por eso, qué sé yo, como opinión yo le diría que trate de venirse el marido, haga primero la buena base, porque si no va a ser un desgaste para la misma pareja. En el mundo en el que vivimos es difícil hablar de historias de migrantes sin tocar el tema de la discriminación. Así que se me ocurrió también preguntarle sobre eso. ¿En algún momento sentiste algún problema o alguna discriminación o algo? ¿Vos podés creer que sí? ¿En serio? Wow. Aunque no lo... eh, eh, no de lo que sería el pueblo polaco, no. Ahora, cuando entré a trabajar en el primer trabajo que entré, que es una empresa polaca, un frigorífico de salchicha, Ujú. casi todos los jefes son ucranianos. Y ahí sufrí cosa que, o sea, a mí no me lo pudieron hacer porque, o sea, yo tengo ciudadanía de acá, pero me hicieron sentir o sea, la discriminación, siendo que no, o sea, ellos están en un país que no les pertenece tampoco. Mm. Eso es algo que no entendí, y el máximo que llegó, que uno de los encargados de ahí del sector, le va y le dice a uno de mis compañeros, justo da la casualidad que vivía en, en la casa donde yo vivía, le dice: ustedes los latinos son todos esclavos nuestros. Ay, ¿para qué? ¿Sabés cómo Wow. saltó la sangre argentina? Me saltó de adentro, casi lo agarré a trompada. Emigrar es aprender a seguir adelante, a adaptarse y sobre todo a respetar a aquello y a aquellos que nos rodean. Yo creo que una de las partes que hay problema con la parte de inmigración en casi todos los países es no tener un respeto por o sea, por el lugar donde vos estabas, porque a vos, o sea, como a mí, a nadie nos pusieron una pistola en la cabeza para traernos acá. Entonces, vos Claro. viniste a trabajar, y la mayoría quieren vivir como en Latinoamérica, o sea, que acá se adapten a las costumbres latinoamericanas. Y no se van a adaptar, porque ellos tienen más historias primero que nosotros, Ujú. tienen más sufrimiento y ellos no quieren volver a eso. Y nosotros, la que no, nos pasa en Latinoamérica, yo personalmente, yo no, o sea, literalmente yo estoy conforme y, y de acuerdo con lo que yo acá las políticas están implementando, porque si no esto se va a transformar en lo que es Latinoamérica, y si yo me fui de Latinoamérica porque era un desastre, acá no quiero que se vuelva un desastre. A pesar, bueno, soy el único latino que quedó en ese turno, porque la Mm. mayoría de los latinos que han ido ahí o sea, directamente lo han sacado. No querían ni aprender ni a saludar en polaco. O sea, vos estás en Polonia. Como mínimo, saludarlo en su Claro. idioma. O sea, no, hola, ¿qué tal? ¿Entendés? Y que te hable, dice, ¿por qué no me habla en español?
¿por qué si vos viniste acá a trabajar? No fue él allá. Entonces, o sea, respetá un poco, tratá de entender. Yo creo que muchas de las experiencias que ocurren, a veces dependen de esas cosas chiquititas, ¿no? De adaptarse, de decir hola en el idioma, de decir gracias, de decir por favor, de detalles que te van haciendo no digo que te adaptes del todo, pero al menos que te sientas un poco más y que te reciban un poco más de esa manera también, como decir. Cuando uno emigra, nuestra vida cambia. Y como hablamos con Ernesto, uno cambia también. Sí, creo que el cambio en uno, por lo menos en mí, no sé, yo lo podría llegar a ver, no sé, en un 70%, en un 80%, porque no soy la misma persona que vivió hace 3 años en Argentina, Mm. porque esa persona de hace 3 años estaría en Argentina todavía. Claro. Claro, porque es difícil, o sea, cargar, por eso hay tantos videos relacionados a eso que dicen, cargaste todo en una valija y no miraste atrás y saliste. Mm. Y acompañado, como te decía, de problemas ese de España y todo, que cuando decís, ¿y ahora qué va a hacer, papi? ¿Te volvés o seguí adelante y afrontar lo que tenga que afrontar? Bueno, o sea, eso nos cambia por dentro, nos cambia mentalmente, porque, o sea, acá no tenés nadie que te salve. Llegando casi al final, bueno, volvamos al comienzo. Porque cuando Ernesto decidió emigrar, llenó su valija, pero la mochila que llevaba la llevaba bien liviana. O sea, creo que va en un proceso mental antes de venirte el hacer ese, como quien diría, ese duelo. Sí. ¿Entendés? Porque yo ya me vine con el duelo hecho de decir, con mi mamá hablé todo lo que tenía que hablar antes de irme. Mm. Sabe que la amo con locura y si yo no fuera, o sea, si pasara algo con mi vieja, yo ya hablé todo lo que tenía que hablar, sacamos todo lo que teníamos que sacar como madre e hijo, Mm. no nos debemos nada. Entonces yo lo único que estaría, bueno, sí, me dolería, obvio, porque mi vieja, pero estaría feliz porque ya se le terminaron todos los problemas a la vieja. ¿Entendés? Entonces yo me vine, o sea, mi mochila está bastante vacía en ese sentido. Entonces puedo viajar más liviano. Polonia lo trató muy bien Ernesto, y ahora el único sueño es que le pase lo mismo a sus hijas. Como te decía, este año, bueno, viene mi hija más chica y cerca de fin de año viene la más grande. Que, Mm, bueno, ellas dentro de todo, o sea, se van a desarrollar mucho mejor dentro de lo que es el país, mm. porque tienen, como quien diría, otro nivel intelectual. La verdad que pienso que van a estar bárbaros, o sea, se van a llevar bárbaro acá y ya en el trabajo me han dicho, dice, los encargados me dijeron, cuando venga, avísenos antes, dice, y hablamos en la empresa para que entren a trabajar, quieren que se queden las dos a trabajar conmigo ahí en la empresa. No, no, Qué no. bueno. El polaco es muy, eso es lo que tiene, que lo ve, de afuera se lo ve frío, Mm. pero cuando empezás a trabajar, empezás a coordinar, son muy buenas personas, te ayudan en todo, no, la verdad que no tengo ningún tipo de problema con la cuestión de la sociedad. Tengo una última pregunta que, como viste alguno de los videos, sé que ya sabes cuál es. Te agradezco una vez más un montón por la charla y por las otras charlas que tuvimos para tratar de grabarla. Sí, Em, es un lío. la última pregunta es la misma. Y es, de acuerdo a cómo vos lo sentís por dentro, ¿cómo definiría qué es ser un inmigrante para vos? Extrañar tu tierra viviendo en un lugar que te gustaría que sea tu tierra. O sea, yo lo siento así, no sé. Me encanta. Te Ya, hago una pregunta a ver si tenés ganas, pero como sé que estás ahí hace más o menos un año y me hablas de tus hijas, sí. me hablaste la otra vez también. El momento que vean este video, ¿tenés ganas de darle algún mensaje que querés decirles algo a ella? Creo que como nos puede pasar a todos, hay 4 personas que sí le diría algo. 2 de ellas son mis hijas, Ok. que no fue fácil, no,
pero sinceramente, siempre, bueno, es algo que yo le digo a ella, que solamente el día que sea madre o tengan un hijo, en el caso que los tengan, van a saber lo que es amar un hijo y literalmente las amo y, o sea, siempre adoré tener hijo y me gustaría, qué sé yo, tener otro. Pero bueno, ya tengo 50, así que no sé. Y a mis viejos, bueno, ellos a los dos ya se lo dije también. O sea, no me la hicieron fácil. Y por muchos años estuve, como quien diría, enojado, porque en mi casa no hubo, o sea, no hubo necesidad, como quien diría, porque o sea, mis viejos eran comerciantes los dos, cada uno tenía su negocio Mm. y literalmente siempre estuvieron bien económicamente, pero mi viejo no fue esos tipos que me malcriaran y esas cuestiones. O sea, supe lo que es, qué sé yo, mi vieja más de una vez, eso lo tengo muy presente, me ha regalado, o sea, mi primera ropa para salir me la regaló ella, porque, o sea, yo trabajaba, yo vivía solo, bueno, me fui a vivir solo a los 14. Yo tenía alquiler, todo ya, o sea, Wow. y siempre me quedó ese enojo y literalmente después que, bueno, que estuve acá, que estuve con esa serie de problemas de la estafa que me hicieron en Barcelona, que me quedara Mm. solamente el boleto para volverme, y una cosa y la otra, me di cuenta que, y o sea, se lo dije a los dos, gracias por haberme enseñado a, a no pasarla fácil, ¿entendés? A no hacérmela fácil. Porque si hoy pude estar bien, pude salir adelante, después de toda esa serie de problemas, fue gracias a, la- a lo que aprendí de lo que ellos no me hicieron fácil. Mm. Y a veces uno, qué sé yo, como hijo se equivoca y piensa que el padre te lo tiene que hacer todo fácil, ¿entendés? Y a veces el padre es padre, no es tu amigo. Te la tiene que hacer difícil porque un día no va a estar. Y es algo que, bueno, mis hijas ya aprendieron, que yo no estoy ahí y sin embargo la más grande, porque la más chica no consigue trabajo, se hace cargo de su hermana, ¿entendés? Tiene su alquiler, paga la comida, o sea, se está haciendo cargo de como si fuera una hija, ¿entendés? Y eso es, bueno, una de las cosas para agradecer. A esas cuatro personas tengo para agradecerle muchísimo. Bueno, ya después mis primos que me dieron una mano para llegar acá y eso. Pero Mm. literalmente, en cuestión de vida, son a mis dos viejos. A mi vieja y a mi viejo, que gracias a Dios todavía están vivos. Y los dos siguen trabajando, ¿entendés? Para mí son un ejemplo a seguir los dos. Y mi hija, que son esa fuerza que me ayudan a no bajar los brazos cuando a veces, creo que a vos también te habrá pasado, se pone bastante duro cuando no estás en el país. Bueno, Ernesto, te agradezco un montón por la charla y por tu tiempo. Además, les cuento a los que están mirando que por un problema de internet, esta charla en realidad la tuvimos que grabar 3 veces. Así que, Ernesto, mil gracias por tu paciencia. Y a vos del otro lado, bueno, si llegaste hasta acá, quiere decir que las charlas de este tipo te parecen más o menos interesantes. Así que déjame un like o déjame tu comentario, ¿qué te pareció? Y suscríbete al canal, ¿no? Por supuesto. Así podemos seguir en contacto. Por ahora les mando un abrazo grande para todos, que estén bien y nos vemos en el próximo video.